magnífica, este magnífico debate que se va a abrir a lo largo de esta tarde. Bienvenidos también a la que podríamos llamar a la tarde de la internacionalización y las exportaciones. Hoy en esta mesa redonda exportamos o nos compran 3 pesos pesados de la internacionalización que ahora les presentaré, van a arrojar luz acerca del presente y futuro de nuestro sector exterior. Y no solo eso, van a aportarnos las claves para que nuestro tejido empresarial esté cada vez más internacionalizado y que nuestra marca España cuente con mayor presencia a lo largo y ancho del globo. Durante esta hora vamos a analizar cómo está evolucionando nuestro sector exterior, cómo podemos mejorar la competitividad de nuestras exportaciones en un entorno de incertidumbre y elevada inflación, cuáles son las barreras y los retos a los que se enfrentan las empresas españolas que exportan o que quieren internacionalizarse, hacia qué destinos deben mirar. En fin, todas ellas son cuestiones que ya están presentes en el ADN y en la hoja de rutas de los comités de dirección de cualquier compañía de esta era 4.0, la era de la globalización, y que sin duda son piedras angulares en esta etapa de incertidumbre. Antes de nada, quiero dar las gracias a la Fundación Women Forward, presidida por Miriam Izquierdo, una de nuestras ponentes, por impulsar esta iniciativa y por el trabajo que hombres y mujeres mano a mano desde la Fundación realizan a través de 2 pilares, como son la formación y la investigación, para que se rompan definitivamente esos techos de cristal que todavía existen e incrementar la presencia de la mujer en las esferas de decisión de los ámbitos sociales y económicos. Enhorabuena, Miriam, y muchísimas gracias. Quiero dar también las gracias a nuestros otros 2 expertos que nos acompañan, Nicola Minervini, consultor en internacionalización y autor de varios cursos online y libros, entre los cuales destaca Ingeniería de la Exportación, y a Joaquín de la Herrán, que es Manager Partner de Omalink International, y ambos os quería daros las gracias por participar en esta mesa y por todas las aportaciones que vais a hacer, que son verdaderamente interesantes. Informarles también que al finalizar la mesa de debate se abrirá un turno de preguntas y pedirles que por favor mantengan apagadas las cámaras y los micrófonos para evitar problemas de conexión. Y dicho lo anterior, y ya les he robado muchísimo tiempo a nuestros ponentes, vamos a dar paso directamente a las preguntas de esta mesa, que van a estar marcadas, sin duda, por unos datos macroeconómicos bastante relevantes. Una coyuntura en la que, por ejemplo, podemos destacar que hasta el mes de noviembre las exportaciones españolas alcanzaron los 357.111 millones de euros, un 23,6% más interanual, con destinos que han destacado sobre otros, con crecimientos que han destacado sobre otros, como pueden ser Estados Unidos y Latinoamérica, donde las exportaciones crecieron más de un 28 y un 26% respectivamente. Ahora bien, todos esos datos positivos también tienen una parte menos positiva, que es que el número de exportadores ha descendido casi un 19% y el de exportadores regulares, aquellos que exportan más de 4 años seguidos, también cae a un ritmo de casi el 3%. Bueno, con todo bajo todo este marco, bajo toda esta coyuntura, nuestros expertos, como les decía, Miriam Izquierdo, CEO de la consultora Comerciando Global, especializada en estrategias de internacionalización, Nicola Minervini, consultora en internacionalización, y Joaquín de la Herrán, Manager Partner de Omalink, nos van a aportar luz, nos van a aportar su análisis. Y ya no les doy más detalles, ya sí que sí, entramos en el bloque de preguntas. Para ir abriendo boca, os voy a preguntar en general, Miriam, Nicola, Joaquín, me gustaría que hicieseis un breve resumen acerca de cómo ha evolucionado nuestro sector exterior en los últimos años, si ha sido una tabla salvavidas y parecía que la internacionalización había calado en el ADN de nuestro tejido empresarial, y si a raíz del estallido de la pandemia y los problemas surgidos en la cadena de suministro se está produciendo o se ha podido producir un frenazo en el ecosistema de empresas exportadoras. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Nicola, por ejemplo, empezamos por ti.
Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Buenos días a los amigos de Latinoamérica. Vamos derecho al tema. Yo puedo hablar un poco del caso de Italia y de Latinoamérica, así a grandes rasgos. En el caso de Italia, felizmente, la exportación siempre ha sido uno de los pilares principales de la economía italiana. Italia, a pesar de la pandemia, de la guerra, etcétera, ha cerrado el 2022 con una exportación de bienes de 570 mil millones de dólares y de servicios con más de 100 mil millones de dólares. Claro que el tema de Italia, Italia exporta muchísimo por el made in, entonces con design, tecnología, automación, etc. Y hay 4 sectores específicos que son la locomotiva de Italia, que es la automación, vestuario, alimentación y decoración, casas, etc. Entonces, digamos, claro, Italia ha sido afectada muchísimo por la pandemia y por la guerra. La Rusia es un mercado importantísimo para Italia, pero ha logrado vender más a otros mercados tipo Medio Oriente, ha aumentado su participación en Estados Unidos, etc. Con relación a Latinoamérica en general, después lo vamos a hablar más en detalle, yo creo que Latinoamérica ha sufrido un poco por toda una serie de cambios políticos. Fíjese que han cambiado 4 o 5 presidentes en los varios países, han cambiado de color la política, entonces esto crea una incertidumbre. Lo que pasa con Latinoamérica, Latinoamérica ha sufrido mucho, demasiado, por el frenazo de China. Fíjate que, por ejemplo, China hoy día es el primer comprador de Brasil, cuando por décadas ha sido Estados Unidos. Si frena China, frena, por supuesto, Brasil. Viceversa, a Argentina le ha ido bien por este sector que por el bloque de exportación de granos, etcétera, de Ucrania. Argentina, por supuesto, ha reemplazado lo que no se ha exportado vía el puerto de Odessa, etcétera. Yo no quería mezclar las cosas. Después vamos a hablar en particular de Latinoamérica. Esto es una visión muy, muy rápida. Estás en mute, Beatriz. Perdón, ahora ya me escucháis, ¿verdad? Sí. Gracias, Miriam. Nicola, nos has ofrecido una visión de Italia y de Latinoamérica, del sector exterior, de las exportaciones. Miriam, aquí en España, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Se está frenando esa iniciativa exportadora? ¿Cuál es la diferencia entre internacionalizarse y exportar? Si una empresa está exportando, ¿está internacionalizada? Vale, bueno, en España también ha sucedido un poco lo mismo que en Italia y el 2021 hubo cifras históricas de exportaciones y, bueno, pues se alcanzaron los 316.000 millones de euros en la exportación. Los sectores son diferentes a los italianos: productos químicos, semimanufacturas, productos energéticos y bienes de equipo, en lo que España tiene pues grandes multinacionales que están muy presentes no solo en América Latina, sino también, bueno, pues en países del Golfo y en Estados Unidos incluso, y en otros mercados distintos. También, por supuesto, hay otros sectores como el de alimentación y bebidas que tienen unas cifras de exportación importantes, pero vamos, digamos que el de infraestructuras es el que pesa más. Bueno, también porque efectivamente el rubro es más importante. El 2022 ha sido un poco peor por el tema de la guerra de Ucrania y por el tema también de algunos sectores que no han encontrado tan fácilmente algunas materias primas y bueno, hay un poco más de confusión, pero vamos, que la exportación en España lleva mucho tiempo creciendo, fundamentalmente a raíz de la crisis del 2008
algo que por muchas pymes no se había considerado, se empezó a considerar como una manera precisamente para lo que debe ser también, que no solamente es para crecer y ampliar mercados, sino también a veces para balancear las crisis. Si bien no se debe abordar una exportación cuando la empresa está en crisis, sino que hay que hacerlo precisamente cuando hay una situación fuerte en la empresa para abordar pues cambios que van a tener que coordinarse en todos los departamentos de la empresa. No es poner un departamento nuevo y este departamento lo va a hacer todo, como puede ser prácticamente quizás otros como el de finanzas, sino que la exportación es algo transversal que necesita o exige una coordinación de todos los demás departamentos en la empresa. Sobre lo que me comentas de las estrategias. La internacionalización puede hacerse de distintas maneras. Digamos que la exportación sería el primer paso. Cuando nunca hemos tenido relación en el exterior, la primera estrategia para conseguir internacionalizar actividad de la empresa es exportar el producto. Pero otro tipo de estrategia sería pues buscar distribuidores, buscar un partner, establecer una filial, hacer una joint venture o incluso crear una filial en el mercado de destino. Todas estas estrategias son más complejas que exportar, exigen muchísimos más recursos, son progresivas, ¿no? Es un poco quizás absurdo pensar que uno no ha exportado y va a crear una filial en un país extranjero. Tiene que empezar a fidelizar, a ver la acogida del producto, a tener en cuenta muchísimos temas que vamos a ver a lo largo de esta charla, me imagino, en este método PYME y en otras consideraciones que iremos desgranando, pero exigen pues muchísimos más recursos financieros, pero también humanos, muchísimo más conocimiento del mercado y tener también mucho más músculo y un nivel de empresa más fuerte que simplemente la exportación. Digamos que la exportación es el paso 1 dentro de las estrategias de internacionalización. Y bueno, te dejo, Joaquín, que los remates para que puedas contribuir también un poco. Precisamente te iba a dar paso, Joaquín, porque tú como consultor, desde tu consultora, desde Omalink, por cierto, aclárame, es Omalink, lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Bueno, es un nombre que se nos ocurrió a mi socia mía y hace unos años cuando la creamos, y la verdad es que no tiene mucho misterio el nombre. Se nos ocurrió lo de Link porque, bueno, pues tenía su atractivo, pensamos que era, y al final nos ha dado más que problemas por pronunciación y por todo, ¿no? Y incluso pues, los bromistas nos dicen, oh my link. O sea que realmente no creo que hemos acertado plenamente con el nombre que le pusimos, claro, pero ahí está, ahí está. Es que por eso te preguntaba, digo, yo creo que lo estoy pronunciando bien, no es oh my link, o sea, no, por eso te preguntaba. No, pero cualquier pronunciación va a valer porque se ha dicho de todo tipo, o sea, no te preocupes, Beatriz. Perfecto, pues Joaquín, ¿cuál es tu visión respecto a lo que estábamos hablando, a esa situación en la que nos movemos ahora, o en la que se mueven ahora nuestras empresas exportadoras? Y bueno, pues, ¿cuál es, si se puede equiparar internacionalización y exportaciones? Bueno, lo primero, yo creo que, bueno, ahí estaríamos todos de acuerdo, que la situación es tan excepcional, fundamentalmente por nunca ha habido esta situación de una pandemia internacional, ¿no? Y de esta brutalidad, y luego encima la guerra, ¿no? En Europa. Con lo cual, digamos que cualquier análisis que hagamos, creo que debemos tener esto en cuenta de forma permanente. Es decir, el comportamiento de nuestras empresas, cómo hubiera sido en ausencia de estos dos factores, sobre todo el primero, la pandemia, pues eso sería el análisis perfecto para ver exactamente cómo están evolucionando, ¿no? Las empresas, ¿no? Y el número de empresarios que exportan y la importancia de las exportaciones en peso específico sobre el porcentaje de PIB, todos estos indicadores que utilizamos para medir la situación de la balanza de pagos comercial. En España, pues creo que se tiene que hacer siempre teniendo en cuenta la excepcionalidad de este escenario en el que nos estamos moviendo, ¿no? ¿Se ha exportado y se ha batido récords? Pues sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente quizá la exportación, igual que ocurrió después de la crisis del 2008, pues algunos hablan de una tabla de salvación.
Yo diría que más que eso es que se ha intentado y se ha conseguido hacer de necesidad virtud, ¿no? Es decir, no vendías suficientemente en un país que crecía muy poco y que tenía una caída del PIB, como ha sido después de la pandemia, o con un crecimiento muy lento, y tuviste que recurrir a diversificar tus clientes. ¿Y cómo diversificas tus clientes? Pues saliendo del país. O sea, es tan claro como eso, ¿no? Si estás con tu negocio en una región y ves que no da de sí esa región, pues te la amplías a otras. Esto internacionalmente ha sido un poco lo mismo, ¿no? Exportar e internacionalizarse, pues hombre, es distinto, ¿no? Como decía Miriam, y estoy de acuerdo con ella plenamente, exportar suele ser el primer paso. Lo que pasa es que yo diría, pues como me ha dicho que lo remate, voy a intentarlo. Exportar es el primer paso, sí, pero debemos pensar, yo creo, que cuando hablamos de las empresas en el mercado internacional, no pensar solamente en la balanza de pagos de bienes. Debemos pensar en la de servicios. Es igualmente importante o más incluso, ¿no? Es decir, las empresas, sobre todo aquellas que ya son medianas o de mayor tamaño, no exportan bienes. O sea, no exportan muebles, ni azulejos, ni conservas, ni zapatos. Tienen otra actividad internacional, quizá más a largo plazo, quizá más profunda, y eso es internacionalizarse, evidentemente. Y no tienen la posibilidad de tener ese primer paso de exportar, porque no exportan como tal. Entonces, cuando das ese primer paso de irte a establecerte a un mercado, pues me da igual, Europa, Latinoamérica, Asia, el que quieras elegir, cuando das ese primer paso, pues eso suele ser una decisión de una estrategia a medio plazo y de un riesgo normalmente enorme, ¿no? Entonces, ¿internacionalizarse supone estar fuera? Pues yo diría que sí. Internacionalizarse supone tener un cierto volumen de exportaciones desde que comenzaste, y a partir de un umbral de esas exportaciones ya se puede decir que estás internacionalizado porque estás exportando no a uno ni a dos, sino a 10 mercados. Pues sí, o sea que son conceptos que los podemos ir adaptando un poco a la realidad de la que estemos analizando. Antes de seguir de continuar con la siguiente pregunta, sí me gustaría incidir en una cuestión que has comentado, y es que la situación actual es coyuntural, con lo cual entiendo que ese incremento del déficit que hemos tenido este año, el déficit en la balanza comercial, en la que se ha disparado hasta los 63.000 millones, casi pues más de 40.000 millones, si no recuerdo mal las últimas cifras publicadas en el informe del mes de noviembre por el Ministerio. Y esa caída que avanzaba antes en el número de exportadores y sobre todo en exportadores regulares se debe a la coyuntura actual, y que lo que es la internacionalización y la fuerza de la internacionalización dentro de lo que es la economía española ya es algo, es un valor estructural, ya está ya impresa, imbricada en el ADN de nuestras empresas. ¿Es así, Joaquín? Sí, bueno, yo diría que sí, ¿no? Pero bueno, coyuntural. Esperemos que sea coyuntural, ¿no? Porque una vez sabemos estas cosas cómo empiezan y cuándo empiezan y no cómo acaban, ¿no? Yo no quiero ser optimista ni pesimista, pero sí quisiera que todos tuviéramos en cuenta, si eres empresario, tenemos que tener en cuenta que las circunstancias en las que estamos ahora mismo tienen un rasgo que predomina sobre cualquier otro, que es la incertidumbre. Es decir, yo no he conocido nunca una situación de grado de incertidumbre mayor que la que estamos viviendo ahora. Es que no sabemos lo que va a pasar. Es decir, cualquiera que permita opinar sobre qué va a pasar con la pandemia, pues me parece que, salvo que seas uno de los mejores científicos, expertos, epidemiólogos del mundo, pues tendrías que tener cuidado con lo que dices, ¿no? No estamos para nada libres de que vuelva a haber recaídas o de que vuelva a haber variedades distintas de la infección, ¿no? de la pandemia, ¿no? Y lo mismo con la guerra, a ver quién se atreve a decir cómo va a acabar y cuándo va a acabar, ¿no? Por lo tanto, es un concepto de coyunturalidad distinto a quizá otras veces, es decir, no puedes prever nada y la incertidumbre es brutal. Entonces, nos tenemos que adaptar. Para mí, la actitud fundamental es la capacidad de adaptar que podemos tener todos. Personas, empresas, exportadores. Esa capacidad de adaptación a una situación de tal incertidumbre yo creo que es un poco
los dos ejes, los dos vectores sobre los que nos debemos mover. Y Nicola, en este contexto, a mí me gustaría, en este contexto de incertidumbre, me gustaría si efectivamente eso de exportar como el mejor antídoto para la crisis es también aplicable a esa incertidumbre de la que está hablando Joaquín. Que, por cierto, esa frase la dices, es una de las premisas que desarrollas en el método PYME, del que vamos a hablar a lo largo de esta mesa redonda. Claro. Bueno, antes de todo, la exportación no es una salida para la crisis, es un antídoto para la crisis. Uno tiene que pensarlo antes. Dice el brasileño, es la época de las vacas gordas, no es la época de las vacas magras. Moraleja, uno tiene que pensarlo antes, pero nosotros latinos dejamos todo al último momento. Bueno, dicho esto, claro, mismo en esta situación, a pesar que no es lo ideal, porque cuando uno está en crisis, tú no tienes el clima, los recursos, la calma para hacer un proyecto, para planificar, pero no hay otra alternativa. Moraleja, tratando de contestar tu pregunta, mismo en esta situación, tenemos que tratar de pensar a, como se decía, primero a exportar para después, pasos mucho más allá, internacionalizar. Obviamente no es para todo, no es todo el mundo que puede internacionalizar, necesita de determinados parámetros. Dicho esto, lo que yo siempre insisto, no podemos improvisar, hay que tener un método, porque el mercado internacional está muy, muy agresivo, aún más después de la pandemia. 2 años nos quedamos parados. ¿Está de acuerdo conmigo que ahora hay mucha gente que quiere recuperar el retraso de los 2 años parados? Y más el tema de la guerra y compañía. Entonces, si antes no era fácil exportar, hoy día está un poquito más complicado. Entonces, motiva más para pensar en formación y para pensar para un plan de trabajo, para planificar. Hay muchas empresas que pueden hacer una planificación. El tema es que nosotros latinos queremos resultado mañana, sino ayer. Esto nos dificulta. La exportación, por definición, es algo de mediano largo plazo. Por esto motiva más que tú no puedes pensar de salir a la exportación cuando está en crisis, porque puede ser que la crisis termine y termina tu empresa, como ha pasado en muchos países. Porque estamos en crisis, me sobra 40% de producción, ¿qué hago? Exporto, a menos que tú no haces el iPhone 17, es decir, a menos que tú no haces un producto global, casi siempre tú hay que hacer algún acierto en empaque, características, dimensiones, homologaciones, insumos, materia prima, calificación de gente, un montón de cosas. Entonces, el grande problema es que hay gente que piensa que yo me voy en Google, le pongo importadores de vino en Alemania, boom, tengo 250 nombres. No es así. No es tener nombre, dirección y apellido de qué me va a importar. Y aquí aprovecho para una reflexión. Normalmente la primera pregunta que te hace un potencial exportador es, yo tengo un producto, ¿dónde puedo exportar? Está errado. La primera pregunta es, ¿yo estoy listo para exportar? Uno dice, sí, pero yo soy líder en el mercado interno, entonces afuera será una continuación de lo que hago aquí. Lo que pasa es que para cada mercado tú tienes que tener una receta distinta. Y hay gente que aplica la misma receta para todo mercado. No funciona, porque hay culturas distintas, negociación distintas, competencias distintas, barreras distintas, etcétera, etcétera. Entonces, moraleja, es necesario hacer un plan de acción. Y la primerísima cosa para hacer es darme
hacerme, digamos, una evaluación, no yo, alguien para mí, alguien de afuera, me hace una evaluación de mi capacidad exportadora, que no tiene nada que ver con capacidad de producción. Capacidad de producción, obvio, es algo de físico, determinadas piezas por día, por mes, etc. Capacidad exportadora es mucho más actitud, recursos, inteligencia comercial, informaciones, etc. Entonces, Beatriz, no queriendo entrar en los temas que siguen, sí, mismo en esta situación tenemos que, o las instituciones, aquí también va una otra reflexión, muchas instituciones, por favor, no me refiero específicamente a España o a México o a Brasil, en general, por mi experiencia, las instituciones se dedican a dar mucho apoyo al tema de la promoción. Ferias, ruedas de negocio, te ayudo a hacerte el website, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo personalmente, después lo voy a hablar, digamos, en un ranking de 10 puntos para exportar, en mi opinión, la promoción está en el número 8. Porque tú antes de promover tu producto, primero tienes que preguntarte, pero mi producto tiene vocación internacional, mi empresa está lista para exportar, yo sé cómo arreglar los trámites, etcétera, etcétera. Sí. Luego, si te parece, entramos en eso porque además son cosas de las que se trata en el método PYME y hay mucho que hablar y hay mucha materia que tratar en esa metodología, en esa planificación. Pero antes os quería preguntar, aunque lo habéis apuntado los tres, ¿cuáles son? La internacionalización, a fin de cuentas, es una carrera de fondo. Y a día de hoy, ¿cuáles son los principales retos a afrontar en esa carrera de fondo que es la exportación y la internacionalización de las empresas españolas? Miriam, si te parece, empezamos por ti en esta ocasión. Vale, pues en realidad lo primero que hay que hacer es, como decía antes, ver un poco, bueno, Nicola lo ha apuntado, ¿no? Ver cómo es mi producto, ver si el producto que tengo es un producto que se adecua a cualquier tipo de mercado, tengo que hacer cambios en él. ¿Cómo hacer esto? Pues habrá probablemente que hacer un informe, un estudio de mercado en el mercado de destino, conocer los gustos del consumidor, conocer, pues depende de un poco del sector y de qué tipo de producto estamos hablando, a lo mejor también hay que conocer hasta su nivel tecnológico. Tengo que saber qué nivel de precios tiene ese mercado. Si estoy proponiendo un producto premium para un país en vías de desarrollo, pues a lo mejor el precio les va a resultar muy elevado y pueden tener otros productos sustitutivos más adecuados, con un precio que están mucho más dispuestos a pagar, o que incluso no estén preparados para una sofisticación del tipo de mi producto. Entonces hay que tener en cuenta muchos temas, puede ser también temas de licencias, temas de registro, temas de marca. Hay que saber también, por ejemplo, yo puedo tener una marca registrada en mi país que en mi idioma no tiene ninguna connotación, pero en un país extranjero tiene una connotación peyorativa que hace que mi producto no se demande. El color, el embalaje. Luego puede haber diferentes licencias específicas en función del sector. No es lo mismo exportar un producto fitosanitario que un producto alimentario, que un producto sanitario o que un bien de equipo. Y luego, como decía Joaquín, hay que tener en cuenta también los servicios. A lo mejor con los servicios, bueno, siempre hay que hacer un estudio de mercado, pero el estudio de mercado es distinto, porque ahí lo que tenemos que ver más bien es el nivel de precios, allí la sofisticación, pues a lo mejor puede ser un plus. También hay que ver, ¿no? Pero vamos, que en general la sofisticación y el dar un nivel más elevado y dar un mejor servicio y una mejor calidad, pues en general va a ser un plus que nos va a permitir llegar mejor, y por eso Joaquín con mucho acierto complementaba esa parte, ¿no? Pero sobre todo hay que pensar también qué capacidad tenemos de maniobra
para no ya hacer el estudio de mercado, que eso es imprescindible, sino para modificar el producto, hacer los registros necesarios, las marcas, los envases, las licencias. Ahí hay que hacer también un pequeño business plan, ¿no?, sobre cómo vamos a penetrar ese mercado, cuánto nos va a costar esa penetración, cuántas unidades posibles vamos a vender y cómo vamos a hacer ese break-even de los gastos y los ingresos, a qué plazo. Y bueno, en función de eso también ver esa estrategia. Si elegimos exportar al principio, ¿no?, pues ahí no hay que elegir la estrategia, pero en el caso de servicios podría ser indicado a lo mejor empezar con un partner. También la exportación se puede empezar con un distribuidor y él nos va a ayudar también a entender si nuestro mercado, si nuestro producto está preparado. Puede ser una exportación a través de distribuidores también. Y Joaquín, hablando de retos, ¿qué pasa con los tipos de cambio? Independientemente de los que tú consideres, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Es un reto tan importante el tipo de cambio a la hora de...? Sí, sin lugar a dudas. Es que me iba a centrar en lo de los retos en general y me has dado un capotazo ahí. Bueno, pues Céntrate también en los retos. Lo que pasa es que creo que también... Céntrate. Dentro del tipo. No. Bueno, el tipo de cambio, más que un reto, yo lo definiría como una variable que en cualquier ecuación que debas tener en cuenta para fijar tu estrategia de exportar o de establecerte en un mercado, pues es una variable absolutamente clave. El tipo de cambio es un precio entre dos monedas, es decir, estás viendo el precio relativo de una moneda respecto a otra, ¿no? Por lo tanto, al ser un precio es una variable absolutamente fundamental para cualquier actividad de exportación o comercial, ¿no?, y también de prestación de servicios. ¿Es un reto? Pues bueno, hombre, en estos momentos nosotros, desde que existe el euro, pues la verdad es que ahí sí que hemos conseguido una estabilidad que todavía no somos capaces de medirla, ¿no?, porque ha sido impresionante, ¿no?, de pasar de una moneda nacional a una moneda estable y la segunda moneda más estable del mundo, más fuerte del mundo, pues la diferencia es fundamental. Eso nos da a nosotros, pues imagínate, un precio totalmente estable que prácticamente ni lo tenemos no lo tenemos en cuenta, porque ya no es un precio relativo, es un precio absoluto, con un mercado al cual estamos exportando un 60% de lo que de todas nuestras exportaciones. Entonces, el tipo de cambio es una variable fundamental, absolutamente, ¿no? Yo no sé si con esto he respondido más o menos a tu pregunta, pero vamos, te quiero decir que además quizá el tipo de cambio sea una de las variables y de los precios sometidos a una mayor inestabilidad comparado con cualquier otro precio. ¿Por qué? Pues porque al final un tipo de cambio depende de tantísimos factores que ya no son económicos, ni comerciales, ni financieros, es que son también políticos. Estamos continuamente viendo los vaivenes y las enormes oscilaciones de tipos de cambio entre grandes monedas. Estamos hablando, no monedas absolutamente marginales de países pequeños, ¿no?, pero incluso entre dos grandes monedas, pues los vaivenes que puede haber, a pesar de que hay una cierta estabilidad, pues por cualquier circunstancia geopolítica. Es decir, todos sabemos como que el dólar puede depreciarse muy fuertemente, o el euro, o al revés ambos, y como consecuencia de una actuación o de una decisión o de una circunstancia geopolítica que no tienen nada que ver con la economía o con decisiones económicas o comerciales. Por lo tanto, es una variable fundamental. Nicola, sí me gustaría... Sí, dime. Perdona, Joaquín. No, perdona, es que creí que otros retos, ¿no?, que decías tú. Sí, perdona, que me he ido yo, me iba yo ya adelantando. No, disculpa tú porque me he extendido demasiado quizá con eso. Pero no, lo que sí creo que es importante es que has hecho el símil de la carrera de fondo y para continuar un poco con ese símil de la carrera de fondo y algo que es a medio plazo, es decir, que no es un salto con pérdida de una vez y ya está, ¿no? Yo creo que también, por lo tanto, los retos son, de acuerdo con esa idea, son retos pues de fondo también, ¿no? Son de medio plazo.
Y yo diría que uno de los retos fundamentales que tiene cualquier empresa que quiera internacionalizarse o seguir exportando o exportar es un tema más cultural que otra cosa. Es decir, ¿está la empresa preparada culturalmente para ir a mercados terceros? Y ese es probablemente el reto mayor que tienen todos. Es decir, alinear todos los procesos de la actividad de la empresa, asignar funciones, adaptarse a las tecnologías que no son lo mismo para hacerlo en un mercado doméstico que en un exterior, ¿no? Y los recursos humanos. Yo creo que Nicola hay teorías más que de sobra en sus libros y con sus fórmulas para recomendaciones para los exportadores. Es decir, la cultura y la formación de los recursos humanos deben tenerse en cuenta a la hora de salir a mercados internacionales, sin lugar a dudas. Y esos son los grandes retos, entiendo yo, para cualquier empresa. Nicola, ya que te ha mencionado Joaquín, te ha dado casi paso él, háblame, él está hablando pues, de esos retos culturales, pero háblame también de la competitividad, porque ¿cómo se consigue ser competitivo en un mercado que así a priori pues, puede ser incluso hasta desconocido? ¿De qué depende? ¿Cómo se gana competitividad en las exportaciones? ¿Cómo se gana competitividad a la hora de internacionalizarse? ¿Hay una piedra filosofal para todo o cada sector, cada empresa tiene que buscar su propia receta? Bueno, también siempre a grandes rasgos. Por competitividad, yo creo que depende de 4 factores importantes. 1, conjuntura internacional. Por ejemplo, hoy día la conjuntura internacional, la guerra, el tema de los Estados Unidos o varios conflictos, no es que ayuda mucho el comercio exterior. 1. El entorno del país depende del tipo de los incentivos, de la infraestructura del país. Por ejemplo, si yo embarco una tonelada de producto en Génova, probablemente estoy pagando 4 veces más de una tonelada embarcada en Rotterdam, porque el puerto de Rotterdam es mucho más competitivo y esto me penaliza como exportador. Entonces, la logística. Depende, por supuesto, del sector industrial. Agro, textiles, vestuario, autopartes, aviones, etc. Por ejemplo, Brasil es una potencia en el sector de la agroindustria. En Brasil se realiza la tercera feria mundial de agroindustria. Como también en el tema de aeronáutica, tercero productor mundial de aviones. Pero en otros sectores está tremendo, no es competitivo. Solamente en el 2022, Brasil ha tenido un déficit en la balanza comercial de productos manufacturados de 125.000 billones de dólares, pero ha compensado con la exportación de commodities. Casi que 60-65% de la exportación brasileña es commodity. Moraleja, en el total, Brasil ha tenido superávit, saldo positivo, pero en productos manufacturados ha perdido 125.000 millones de dólares. Cerrando, depende del sector y por supuesto depende de la empresa. Ahí entonces vamos sobre la empresa. ¿Cómo la empresa puede ser competitiva? Yo aquí coloco 3 factores. Para tú ser competitivo, tienes que tener una empresa competitiva. Es decir, máquinas, layout, calificación de gente, tiene que estar actualizado, tiene que invertir en informaciones, tiene que conocer los escenarios internacionales, tiene que tener una integración gerencial, como justamente decía Miriam. Aquí una otra pared. Hay gente que piensa que basta contratar un gerente de exportación, soluciona el problema. Nada de más equivocar. Tú ya lo sabes que yo esto lo conté y creo en Valencia. Una de las mejores barreras para exportar está dentro de la propia empresa. Cuando no hay la cultura exportadora. Todo el mundo tiene que estar empapado para la exportación. Entonces, moraleja, empresa competitiva, producto, máquinas, gente, etc. Transferencia del producto. ¿Cuántas veces nuestro producto es competitivo en nuestro almacén?
Cuando llega a Nueva York, Shanghái o Santos, no es más competitivo debido a la logística. Pero ¿por qué no es competitivo? Claro, si tú exportas, no sé, un mueble, por ejemplo, es decir, algo que tiene un grande volumen, un grande peso, hay que preocuparte principalmente de la logística. Entonces, tal vez tú hay que hacerlo desarmado, un empaque mucho más compacto. Tiene que conocer muy bien cuál es no la tasa de importación, cuál es la estructura de costos de importación en el país de destino. Pregunta, ¿cuánta gente cuando nosotros hacemos el precio de exportación sabemos cuál será la estructura de costos de importación y la estructura de costos de comercialización? Regresando, empresa competitiva tiene que saber cómo transferir el producto de forma que llega ya competitiva. Y puede ser que tú encuentres un buen vendedor, pero un pésimo importador. ¿Qué quiere decir? Hay países que para importar hay una estructura maquiavélica para importar. Entonces, es importante tener en el lugar un señor, una señora, alguien que sea muy bien empapado, muy bien instruido, formado, cómo funcionan las aduanas. Usted sabe que hay gente pagando mucho más de cuánto debe en la importación, porque tal vez ha clasificado erróneamente la famosa clave arancelaria, por ejemplo. O puede ser que el tema de cómo puede ser competitivo. Si yo exporto en un país donde el dinero vale casi 14% por año, tipo Brasil, entonces lo que pasa, va a ser complicado yo exportar a Brasil, pero yo exportador tengo que preocuparme de reducir el costo de importación para mi importador. La gente dice, pero este es el problema del importador. No, es problema mío, porque si el producto llega caro, él no me va a comprar, me va a pedir descuento. Una forma de reducir el costo de importación es utilizar, por ejemplo, un depósito aduanal, warehousing bond, de manera que el producto se queda, digamos, en una tierra de nadie, non sale de la aduana y el importador solamente lo saca paulatinamente cuando lo necesita. Acaba de el señor ganar el costo financiero de tenerlo en stock, por ejemplo, transferencia de producto y por supuesto la gestión del mercado. ¿Cuánto de nosotros? Ahí viene la pregunta, ¿será que exportamos o nos compran? Claro que muchas veces nos compran. ¿Por qué? Porque yo no selecciono si venderle a Francia o Portugal, no selecciono si venderle a María o a Roberto, no selecciono si entro con un distribuidor o con un agente o con una trading o con una comercial exportadora. Hago el precio transformando mi precio más o menos, le quito algo y le agrego algo. Es decir, hay un montón de cosas. Entonces, solo para cerrar, la competitividad, tú puedes vivir en el mejor mercado del mundo, puedes tener el mejor cambio del mundo, pero si tú no es competitivo de la puerta para adentro, si no tiene una competitividad intrínseca dentro de tu empresa, no va a exportar. Aquí, se me permite, regreso un poquito sobre el tema importantísimo del cambio. Por ejemplo, debido a que hay muchos amigos aquí de Latinoamérica, en Latinoamérica, donde el cambio lamentablemente es muy volátil, un día vale 4, el otro día vale 4,2, el otro día vale 3,8, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que exporta cuando el cambio está favorable para la exportación. Favorable quiere decir que el señor va a recibir más en moneda local. Cuando el cambio no es más favorable, deja de exportar. Pregunta, ¿y cómo queda el importador que está esperando tu producto? Es un pésimo daño a la imagen del país. Entonces, regresando, si yo vivo en España o en Italia, que felizmente tenemos una moneda única, no tenemos mucho este problema, pero continúo teniendo problema. Ejemplo práctico, si yo hoy exporto para Perú, disculpe, diga. No, te decía que si puedes concentrar un poquito porque quedan todavía muchísimas preguntas y, a ver,
son cuestiones que al final, y lo que estamos llegando a la conclusión es que la competitividad en las exportaciones forma parte, o ganar esa competitividad depende de un puzzle que tiene múltiples piezas, y si falla una, al final estamos casi perdidos, ¿no? Y quizá podríamos llevar al fracaso nuestra aventura exportadora, si lo queremos llamar así. Planificar. Entonces, efectivamente. Como todo esto además son cosas que se hablan en el método PYME, que lo tienes perfectamente bien desarrollado y diseñado, si te parece, seguimos con otro tema y luego avanzamos si nos sobra tiempo en todas estas cuestiones. Porque hablando de competitividad, Miriam, y no quiero que se me pase esta pregunta, hoy en día hay numerosos informes y estudios que demuestran que todos los avances que se han producido en materia de igualdad de oportunidades para las empresas, con el incremento de la presencia de mujeres en cargos intermedios y directivos, se han convertido en un factor indiscutible de ganancia y mejora de la competitividad. Yo te quería preguntar, Miriam, dentro de lo que son las exportaciones y la internacionalización, ¿cuál es el papel de la mujer? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Lo tienen más difícil? ¿Hay destinos que son más complicados para acceder simplemente porque a lo mejor una empresa que decide exportar, que decide internacionalizarse, está liderada por una mujer? A grandes rasgos y sin entrar en cifras, que yo creo que realmente lo que nos interesa es conocer la coyuntura y la situación. Bueno, exportar es difícil para las pymes con pocos recursos. Y hay que partir del dato de que la mayor parte de las empresas lideradas por mujeres son pymes, pero pymes más bien micropymes, no pymes de 49 o 200 trabajadores. Con lo cual, las barreras que tienen las mujeres vienen, por un lado, de temas de hecho, ¿no? De temas fácticos por sí. Y luego es verdad que además hay barreras sustanciales en las que quizás el género sí que juega un cierto papel. Primero, el acceso al crédito, muchas veces. Es verdad que ahora se ha rigorizado con el tema de que las sucursales ya no dependen las sucursales bancarias en la concesión de los créditos, sino que esto va a las entidades bancarias donde el equipo de riesgo lo estudia, y eso ha mejorado porque el género ahí se considera algo más neutro. Con lo cual no es el señor, el director de la sucursal, que normalmente era un hombre y que ya pues las mujeres las podía ver de otra manera, con lo cual ahí sí que se ha ganado, es que es un poco más objetivo. Pero también existen otros temas y es, por ejemplo, el acceso a Venture Capital. Eso sí que está en manos de hombres y ahí sigue habiendo un sesgo de género importante. Luego en el tema de países. Pues lo mismo, pues que según qué mercados, pues la búsqueda de distribuidores, pues puede haber distribuidores pues que lo vean diferente en función de cómo es su forma de pensar y su concepto, ¿no? de las mujeres, pues sí que pueden ver que empresas lideradas por las mujeres les ofrecen menos confianza. Es una cuestión de confianza. La barrera fundamental es la confianza. Esto depende mucho de los mercados. Pues hay países latinos donde esto juega más, por supuesto. Países árabes, por supuesto, mucho más que los latinos. Hay mercados donde esto no juega para nada, que pueden ser países escandinavos o anglosajones, quitando Alemania, que Alemania sí que pesa, porque la concepción o el impacto del género en los alemanes es bastante importante y son bastante machistas los alemanes en general, bastante más que los españoles, que ya tienen una carga interesante. Sorprendente que en Alemania, que lo tenemos como un... No, los alemanes es uno de los mercados más machistas de Europa. Yo diría que es peor que Italia, y peor que Grecia y peor que Portugal. Madre mía. Y no tenemos nada más que ver el número de directivas que hay en cada país. En Alemania hay poquísimos. Las mujeres es que no participan en el mercado de trabajo. Y no participan porque, bueno, pues se considera que una mujer puede empezar a participar en el mercado de trabajo cuando sus hijos tienen 15 años. Entonces, pues imagínate, 15 años sin trabajar desde que nacen, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Habiendo tenido una canciller como la señora Merkel tantísimos años y tan influyente y tan fuerte, ¿no? Es que el tema de Merkel fue una cosa excepcional. Yo no sé cómo salió Merkel en esa ecuación, pero incluso Merkel era machista.
Merkel estaba, o sea, sí. Merkel era se negó siempre a las normas de cuotas de género, así como en otros países estaban súper a favor, incluso en Italia salió la ley de cuota de género, costó un montón y por supuesto el presidente del Senado dijo que era inconstitucional y montó un pollo increíble, pero al final se consiguió. En Alemania no ha salido la ley de cuota de género porque a la señora Merkel le parecía que esto era una cosa de, pues como un poco el concepto que se ha pasado en España, que es que el tener una cuota para las mujeres no está bien porque ¿cómo van a ser floreros? Imagínate, los de los partidos políticos no son floreros, eso sí que quieren ser cuota. Pero las mujeres en los puestos de alta dirección son floreros y ¿cómo van a ser floreros? Dices, bueno, pues si no te dan la oportunidad no seas nada, ni florero ni nada. Cuando seas florero, pues igual puedes demostrar que eres mucho más que florero, pero si no te dan ni la oportunidad, pues no hay nada que demostrar, porque te pasarás la vida sin pena ni gloria, ¿no? Entonces, hay países en los que esto juega más o menos, pero vamos, en mercados como por ejemplo en Estados Unidos, está clarísimo que en el Venture Capital existe un acceso, una barrera al acceso de capital importante en el caso de mujeres. Va mejorando poco a poco, lentamente, pero sí que la barrera sigue ahí. Luego, bueno, pues hay mercados como los países árabes que son muy, muy complicados. Yo te voy a lanzar un guante porque este tema que se ha abierto es interesantísimo, sobre todo a partir del tema de Alemania que has comentado. O sea, yo te voy a lanzar un guante para que organicemos en los próximos meses otra mesa de debate orientada al papel, a la mujer y la internacionalización, porque creo que es muy, muy interesante y creo que es muy poco conocido. Has aportado datos que verdaderamente sorprenden y, como decía Joaquín, son paradójicos. Pues mira, te diré una cosa de una combinación, lo explicaremos en ese webinar, pero para nuestra audiencia de hoy, para corroborar que lo que digo es cierto con un hecho real, la semana pasada me escribió una managing director de una empresa alemana en España que me decía que uno de, bueno, no sé, su principal representante comercial en España, claro, como está en organización matricial, su jefe no era ella directamente, pero sí que él depende de España. Entonces se iban a una reunión comercial donde ella tenía que ir como CEO de España o Managing Partner de España y él no quería presentarle como Managing Partner de España porque era una mujer, mientras que a su antecesor, que era un hombre, sí lo presentaba así y se lo dijo. Le dijo, mira, es que no quiero presentarte así, si no te importa. Desde luego parece mentira, español, pero dentro de una cultura alemana. Parece mentira que a las alturas a las que estamos sigan parece mentira, produciendo por eso hay que comentar esas cosas, porque a muchísima gente le parece que esto es como de los años 80. Pues no, sí. Es del 2023. Es del 2023. Increíble, de pleno siglo XXI. Bueno, retomando el tema central de nuestra mesa, de esta tarde dedicada a la internacionalización, Nicola, voy a volver contigo. En tu método nos enseñas a cómo no exportar. Entiendo que ese método además y ese enseñar a cómo no exportar está dirigido tanto a pymes, a pequeñas empresas que quieren empezar a exportar y a las empresas que ya exportan. ¿Cuál es la metodología que tienen que seguir en cualquiera de las dos o en esos dos segmentos de diferentes empresas? Las novatas y, digamos, las que ya tienen experiencia. Bueno, yo llegué a elaborar este PYME por una experiencia personal. Yo estuve como gerente de exportación para Latinoamérica en una grande transnacional en Italia y después tuve la infelicidad de aceptar una invitación de una empresa brasileña que quería implantar un departamento de exportación. Empresa líder del mercado local. Yo emigré y me fui a Brasil para implantar un departamento de exportación y marketing. No hice una pregunta que te voy a decir después. Por no haber hecho esta pregunta, me cambió la vida, inclusive hasta hoy día. Bueno, la empresa era líder porque era casi que imposible importar en Brasil por las altas tasas de importación.
Entonces, claro, uno tenía que comprar o de esta empresa o de esta empresa. Moraleja, cuando yo me fui a Brasil, después de 2 meses ya estaba en conflicto con todo mi colega de trabajo, porque la gente no entendía por qué hay que cambiar diseño, producción, plazos, forma de pago. Hay que hacer una serie de cambios. Es mucho más una cuestión de actitud y menos una cuestión geográfica, que acostumbro decir. Entonces, moraleja, en esta empresa yo aprendí cómo no exportar. En la empresa italiana aprendí algo sobre cómo exportar. Ahí entonces tiene el método PYME. PYME, ¿qué quiere decir? Yo considero que una empresa, para ser competitiva, para salir al mercado externo, tiene que hacer P de promoción, comunicación, tiene que estar visible en la red hoy día, tiene que ser una feria como tiene que ser, tiene que ser una rueda de negocio, no un paseo disfrazado, como muchas veces pasa, porque no es bien organizado. Es decir, tiene que conocer 60-70% de los negocios fracasan por falta de conocimiento de diferencias culturales. Si yo vengo a España, si tú vas a Japón, si yo voy a Estados Unidos, tengo que pensar como los locales. Si no, no voy a crear la química, una empatía con la gente del puesto. Y nosotros tenemos formas distintas de pensar, lenguaje corporal, tú lo sabes muy bien de esto. Entonces, comunicación, la P de promoción, la I de información. Yo siempre digo que la falta de información es la mamá de la casi totalidad de los errores de las empresas. Tú no sabes cuál es la tasa de importación, tú no sabes cuál es la legislación del país, no conoces lo que hace la competencia, no sabes cuál es la justa clave arancelaria, etcétera, etcétera, etcétera. La I de información. La M de mercado. Tú tienes que saber si vas a exportar para Italia o para Polonia. ¿Y por qué? ¿Y con quién? ¿Y con qué precio? ¿Y con qué producto? Regresamos siempre al mismo problema. Yo tengo que hacer una investigación. Entonces tengo que estudiar muy bien el mercado y para cada mercado tiene una receta distinta. Y la E de empresa. Para hacer todo esto necesito una empresa competitiva. El layout, la calificación de la gente que trabaja en las máquinas, la obsolescencia o la actualización de las máquinas, el nivel de digitalización de la empresa, cuánto la empresa invierte en información. Es decir, esto quiere decir PYME, promoción, información, mercado e empresa. Entonces, a raíz de esto, claro, cada uno de estos 4 pilares tiene un listado, no digo enorme, pero casi, es decir, llené un libro de casi de 600 páginas sobre el método PYME. ¿Cómo tú haces una promoción saliendo de la cultura de negociación? ¿Dónde están las informaciones? ¿Cómo buscar? No es solamente en Internet, porque la gente piensa que yo voy en YouTube, en LinkedIn, encuentro todo. No. Sí, encuentro un montón de información, pero lo que pasa es que tú las decisiones no hay que tomarlas en base a alguna información que ha visto. Tiene que conocer en qué mercado va y tiene que tener una empresa competitiva. Un libro de 600 páginas que, por cierto, va a estar accesible a través del curso que vais a organizar a través de la Fundación Women Forward, que luego daréis 2 pinceladas porque estamos ya fuera de tiempo. Voy a dar, si os parece bien, 5 minutos más, quedaban muchas preguntas, pero bueno, sí que voy a intentar concentrar en esos 5 minutos antes de dar paso a las preguntas de los asistentes de nuestra audiencia. Sí que quería, Joaquín, que me hablases de destinos. Yo al principio mencionaba muy rápidamente que
independientemente de los países de la Unión Europea, que siguen siendo los preferidos para las exportadoras españolas, las exportaciones a Estados Unidos y Latinoamérica han crecido más de un 28 y un 26% respectivamente, las de China y Japón un 7,5%, y Oriente Medio y África un 26% y un 15% y casi un 16%. Cuéntanos, ¿cuáles son los destinos? ¿Hacia dónde miraríais? Vosotros que además tenéis mucha presencia sobre todo en Portugal, trabajáis mucho en Portugal. ¿Cuáles son esos destinos que crees tú hacia dónde deben mirar nuestras empresas exportadoras? Pues si me permites una respuesta a la gallega, ¿no? Con preguntas. ¿Cuáles sectores? ¿Qué producto? ¿Cómo? Digo, la pregunta es, ¿qué sectores? Claro, por eso no digo que decir qué mercados vas, yo creo que antes de recomendar a nadie o dar tu opinión sobre determinada empresa que quisiera exportar o internacionalizarse y quisiera investigar nuevos mercados, suponiendo que ya estén algunos, pues hombre, le haría algunas preguntas. Yo creo que eso Nicolás lo ha dicho antes en una de sus intervenciones iniciales, ¿no? Es decir, hay que saber un poco lo que estás dispuesto a hacer y lo que quieres hacer, ¿no? Yo antes de elegir o recomendar un mercado, una de las primeras preguntas que le haría al empresario que quiere salir fuera a otros mercados o por primera vez, es decir, ¿qué riesgo quiere correr usted? También. Es decir, sin lugar a dudas, si es la primera vez que sales a unos mercados internacionales, los riesgos son muy numerosos, ¿no? Es decir, que desde el desconocimiento, la falta de información a la que también se acaba de referir, pues es un riesgo enorme. Yo plantearía la respuesta en términos de respóndame usted a un cuestionario que le voy a hacer y cuando haya visto las respuestas yo le voy a poder dar mi opinión. Pero por eso, el tema del riesgo a mí me parece fundamental a la hora de tomar decisiones estratégicas. Estamos diciendo que es una decisión estratégica internacionalizarse o salir a exportar, aunque sea coyunturalmente. Y el concepto de riesgo me parece uno de los fundamentales, ¿no? También los anglosajones, lo que llaman el Enterprise Risk Management, ¿no? Es decir, cómo gestionas el riesgo de tu empresa, qué decisiones tomas y qué factores vas a tener en cuenta para hacer eso, ¿no? Si tú te quieres ir a mercados, digamos, con los que quieres correr menos riesgos, porque quieres ir a mercados geográficamente más cercanos, culturalmente más cercanos, con una estabilidad de tipo de cambio porque tienes una moneda única, pues ya está, ya has tomado una decisión, no hace falta que lo pienses más. Si quieres tomar más riesgos y te quieres ir a mercados pues, de países emergentes, donde la seguridad jurídica es muy escasa, donde en caso de conflictos judiciales pues tienes unos problemas tremendos, donde vas a incurrir en gastos como consecuencia de eso, pues que van a ser mucho más altos que en un mercado estable. Entonces, todo eso va definiendo un poco tus preferencias y tu estrategia, a qué mercados quieres ir. ¿Quieres ir a Estados Unidos? Pues es un mercado muy especial, es el mercado número 1 del mundo y tiene sus características, su idiosincrasia, que muchas veces desconocemos porque nos hacemos a la idea o nos hacemos un espejismo pensando que es mucho más parecido a lo que somos en Europa, simplemente porque somos dos países occidentales desarrollados y las diferencias son monstruosamente grandes, ¿no? Y hay que tener un cuidado enorme con cómo haces tu estrategia allí. Por lo tanto, mi respuesta, Beatriz, ¿a dónde vas? Pues la respuesta no te puedo decir, oye, vete a Perú o vete a Australia. Haría primero un cuestionario y con eso ya me sentaría a hablar con el empresario de Crescent. Antes de dar paso a las preguntas, sí me gustaría que, empleando el símil deportivo en minuto y resultado, me gusta mucho esa expresión, me dijeseis, concluyeseis con un consejo y con una reflexión, cada uno de vosotros tres. No sé quién quiere empezar. Bueno, yo había preparado 10 consejos, pero me voy a limitar a uno. Tengo una reflexión. La internacionalización está basada en 4 P's. P de producto, P de profesionalidad, que quiere decir un montón de cosas.
P de paciencia y P de perseverancia. Y para nosotros eso está complicado porque nosotros queremos resultado ayer. Producto, profesionalidad, paciencia y perseverancia como reflexión. Como consejo tendría mucho más, pero me limito a decir, no improvise, planifica. Bueno, pues siguiendo esto que dice de Nicola, yo voy a decir que yo lo completaría con 2 T's. T de timing y T de todos los departamentos, de transversalidad en la empresa. Muy bien, muy bien. El timing, porque la empresa tiene que estar preparada y el mercado también, el estudio de mercado, el mercado destino también. Y la transversalidad, porque no se puede exportar desde un departamento de compras o de ventas y ya está, sino que si no tenemos producción suficiente para exportar a China, pues es inútil que nuestro producto sea muy bueno, el precio sea fantástico, porque los chinos nos van a pedir 1 millón de ejemplares y nuestra producción es de 50.000, pues no estamos preparados. Entonces, aunque pensemos que es el departamento de ventas o el departamento comercial, la exportación requiere transversalidad de toda la empresa. Calidad, soporte técnico, hay que, bueno, pues hay que traducir los manuales técnicos, el producto, el nombre, todo. Todo, de todo. Joaquín. Pues muy brevemente, yo diría que 3 cosas. La exportación no es algo vocacional, es una reflexión. 2, que la exportación es una decisión de estrategia empresarial. Ten en cuenta que es una decisión de estrategia empresarial. Y 3, como consecuencia de las 2 primeras, que la exportación exige fundamentalmente adaptarse a culturas distintas y adaptar a la empresa globalmente a esa cultura a la que quieres ir. Pues 3 consejos, 3 reflexiones por parte de cada uno de los ponentes. Bueno, al final ha sido algunas poquitas más, pero bueno, da igual el número, sino lo importante es el contenido. Y sí me gustaría dar paso a las preguntas de todos aquellos asistentes que estáis al otro lado. No sé si tenéis alguna pregunta para formular, podéis hacerlo bien por escrito a través del chat o bien podéis participar a través de audio. No sé si tenéis alguna pregunta. De momento parece que no, así que yo sí me gustaría, mientras alguien se anima, Nicola, tú que eres el ideólogo de ese método PYME, cuéntanos por qué apostar por ese método PYME, qué va a proporcionar a las empresas aparte de todo lo que nos has dicho y cómo se puede acceder a él a través de la Fundación Women for Work. Claro. Vamos a dividir el tema en 2, una empresa que inicia y una empresa que ya ha iniciado. Para una empresa que inicia con el método, estamos trayendo el futuro para el presente. ¿Qué quiere decir? La empresa ya sabe lo que va a pasar después, los riesgos, las barreras, los costos, etc. Entonces, la empresa ya empieza reduciendo el costo de la inexperiencia, que vale mucho. Esto para quien está iniciando. Porque cuando uno inicia, obviamente, hay muchas cosas para aprender. Ni hablar de la PYME, que ahí hay un otro proyecto, que es el proyecto SIPE, Sistema Integrado de Promoción de la Competitividad y Exportación. Redes de empresas. No es consorcio de exportación, redes de empresas. Pero ya cierro, regresando a tu pregunta. Si la empresa ya está exportando, ¿cuál es la ventaja que tiene la empresa? Yo estoy exportando hace 5, 10, 15 años, pero tal vez uno en la corrida del día a día no hace una pausa de reflexión, no hace una autoevaluación. Mejor si alguien de afuera, a través de un libro, de un curso, etcétera, le dice, vamos a ver si tú estás haciendo algo que no debe hacer. Vamos a ver
si tú estás haciendo algo de equivocado, dónde está haciendo cierto. Moraleja, entonces, en este es un diagnóstico, porque te permite identificar cómo tú andas a nivel de información, promoción, estructura industrial, ingeniería de precio. Ojo, ingeniería de precio, no transformar el listado de precio de mercado interno, el listado de precio de mercado externo. Calidad de la información, calidad del Departamento de Comercio Internacional. Entonces, contestando tu pregunta, ¿cuáles son las ventajas? Si yo hago una pausa de reflexión, muy probablemente yo voy a encontrar que yo puedo mejorar mi rentabilidad. Rentabilidad quiere decir más euro que entra, porque yo voy a reducir los costos, porque alguien me va a decir, ojo, que en este país tiene que ser así, en el otro país tiene que ser así, etcétera, etcétera. Voy a reducir los riesgos, porque tal vez yo estoy corriendo riesgos que no podría correr. Claro, no estoy informado. Voy a reducir el tiempo. ¿Cuánto tiempo perdemos buscando acá y allá los mercados cuando alguien te puede decir, ojo, que tú tienes que utilizar estas plataformas, este criterio? ¿Será que está la grande pregunta? ¿Será que estamos exportando al mercado cierto, con la forma de entrada cierta, con el producto cierto, con el precio cierto, con el partner cierto? Claro, hay mucha gente decir, pero esto es un chiste, es decir, es imposible. Claro que es imposible, pero mínimo, si yo hago, en lugar de, yo acostumbro decir, abrir la puerta al primer que toca el timbre, es decir, nombrar un agente porque simpatizamos, no es así. Hay que hacer un trabajo, hay que seleccionar entre 5, 10, 8, lo que sea, hay que hacer con él un plan de trabajo y va monitoreando. Ahí que está el tema, ¿exportamos o nos compran? Muchas veces nos compran. Entonces, este método es, vamos a parar de ser comprados, vamos a ser activos, no pasivos, en el sentido que administramos pedidos, no hacemos la gestión de la internacionalización. Esto es un tema muy, muy distinto. Repito, a mí me encantaría tener 10 horas para aclarar en detalles, pero cerrando, aumenta la rentabilidad porque tú vas a conseguir reducir costos, tiempos, riesgos, barreras. Entonces, automáticamente te vas a dar cuenta, no lo había pensado, tipo, has registrado la marca, ¿por qué necesitas registrarlo? Yo la he registrado en España, sí, en España, pero en Brasil. O tú sabes cómo reducir los costos de importación para tu importador. Este problema de él no es problema mío. O está seguro que está pagando cierto. Cómo encontrar lo que tú haces antes, durante, después de la fe, etcétera, etcétera. Esto es un diagnóstico. Es un proyecto que es un diagnóstico, coaching, formación y consultoría. Ya parece que se ha roto el hielo de las preguntas por parte de nuestra audiencia y tenemos una que me formulan y es sobre el papel de los socios estratégicos. Joaquín, Nicola, Miriam, Joaquín, si quieres que empieza tú, ¿cuál es el papel del socio estratégico? ¿Es positivo tener un socio estratégico? ¿Por qué es positivo tener un socio estratégico o no? Porque a lo mejor yo estoy dando por supuesto que sí, a lo mejor me decís, pues hay en casos en los que no. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir un socio estratégico? Te puedo dar una contestación rapidísima. Vale, y después... Digamos que socio estratégico yo puedo hacer una joint venture, una alianza estratégica. Muchas joint ventures se transforman en joint adventure, en el sentido que fracasan, porque uno no ha hecho exactamente lo que tú estás preguntando, lo que yo tengo que hacer antes.
Si es complicado encontrar un importador, fíjate un socio. Ahora, primera pregunta, ¿es conveniente hacer alianzas? Claro, porque juntamos sinergias. O, como pasó a mí, mi producto pagaba en Brasil 35%. El gobierno, de sencillo, con un canetazo, plumazo, digo, bueno, a partir de mañana será 72%. Punto. Mi producto no era factible exportar. Tuvimos que buscar un socio industrial para armar nuestro producto en Brasil. Hicimos una parcial transferencia de tecnología. Ahora, claro, no es el primero que encuentra en Internet o en LinkedIn que va a ser tu socio. Tenemos, por ejemplo, es dificilísimo, tipo un latino, hacer una joint venture con un chino. Porque nosotros pensamos para mañana, un chino piensa de aquí a 20 años, por ejemplo. O con Japón. Entonces, la cultura. Lo que tú pones, lo que yo pongo. ¿Cómo vamos a repartir gastos y utilidades? Pregunta fatal. Uno dice, no, después lo vemos. Los latinos no nos encantan los papeles. Hablo particularmente de Latinoamérica. Nos encanta hablar y tal. No, después lo vemos. No, hay que verlo antes. Entonces, ¿cómo vamos a repartir gastos y utilidades? Lo que haces tú tienes que hacer A, B, C, D, yo hago E, F, G, etcétera, etcétera. Es decir, si uno no pone un guión, un guía al inicio, no tiene futuro. No tiene futuro. Entonces, contestando a la primera pregunta, claro, es incluso si los países se unen, la Unión Europea, Mercosur, la Alianza del Pacífico, etcétera, imagínate las empresas. Entonces, es importante aliarse, hacer alianzas, encontrar socios para juntar sinergia. Yo hago calzados, tú haces bolsas, tú eres pequeña empresa, yo soy pequeña empresa, tenemos dificultad, pero los dos juntamos los recursos de nosotros dos, tal vez podemos contratar un diseñador, tal vez podemos contratar tipo Beatriz para la comunicación. Joaquín, vosotros, que además una de vuestras áreas es precisamente buscar socios estratégicos para las empresas españolas que quieren exportar en Omalink, ¿cuál es la importancia de ese socio estratégico? ¿Cómo se busca el mejor socio estratégico? Me gustaría conocer también tu opinión al respecto. Sí, pues mira, yo diría que tener un socio estratégico local, no sé cómo lo querrías llamar, ¿no? A mí me parece un aspecto crucial. De hecho, a bastantes clientes nuestros es la primera recomendación que le hacemos y además es muy difícil. Es decir, encontrar el socio adecuado nos parece que es uno de los retos, que hablabas tú antes de retos, más complicados a la hora de establecerse en un país. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una figura clave al final, ¿no? Es decir, es el que te ayuda, si vas por primera vez, a penetrar en el mercado y si ya estás ahí, pues a permanecer en ese mercado, del que se trate, da igual, del que sea, ¿no? Puedes hablar de que necesitas una presencia física. Muchas veces tus clientes en ese tercer mercado al que intentas tú vender tus productos o tus servicios exigen absolutamente una presencia física de alguien con el que puedan hablar o con el que puedan en un momento determinado interactuar físicamente. Y que no les basta con tener una relación a distancia, ¿no? Y además es que ese socio estratégico, ese socio local, como le queramos llamar, pues es la persona que además de estar dando una imagen de presencia física de tu empresa y de tus actividades allí, pues es el que lo conoce. Es decir, conoce todos los resortes, conoce la cultura, que hemos estado hablando toda la tarde de ella, ¿no? Conoce los hábitos, conoce la legislación, tiene los contactos. Al final es que ¿para qué quiero yo a alguien en aquel mercado? Bueno, pues porque es el que tiene los contactos, ¿no? Es el que me va a saber llevar de un sitio a otro y el que me va a permitir pues separar el oro de la paja, ¿no? Había un dicho siempre que se ha dicho, ¿no? Que lo dijo un empresario muy famoso, que decía be global and act local. Es decir, que tú tienes que tener
la intención de ser lo más global posible, pero siempre tienes que actuar como un ente local, como una persona local. Y eso se consigue con socios estratégicos. Un gran debate que se podría tener ahora, cada vez de forma creciente, más importante, es el comercio por Internet. ¿Cambia esto? Pues yo creo que en parte sí. Es decir, si tú coges una empresa textil, esa empresa textil ahora mismo puede estar vendiendo un 80 o un 90% de todo lo que vende por Internet a un país asiático. Bueno, si es mal ejemplo el asiático, con la industria. Pero vamos, a un tercer mercado, ¿no? Es decir, y he puesto al textil como podía poner otro, ¿no? Y estamos hablando de bienes y de servicios, ¿no? De servicios es más complicado venderlo por Internet. Pero te quiero decir que el hecho de tener un comercio por Internet puede hacer que el perfil del socio local sea muy distinto al que había antes de ese comercio por Internet que está creciendo pues, geométricamente cada día. Tenemos otra pregunta y yo creo que no nos va a dar tiempo ya más porque estamos ya bastante fuera de hora. La verdad que el debate es muy interesante, ha sido muy interesante. Se han abierto muchos temas que yo, Miriam, te lo dejo ahí, o sea, teníamos las mujeres, pero bueno, ahora Joaquín ha apuntado otro u otros dos que quedan también para un par de mesas redondas más. Pero volviendo a la pregunta de nuestro... de uno de los asistentes nos están preguntando, además, asistentes de Latinoamérica, nos están preguntando si el curso está orientado también para Latinoamérica, no solo para Europa. Y me preguntan también cómo se puede acceder a ello. Miriam, te cedo a ti, es una pregunta más técnica. Sí. El curso se puede acceder desde la página web de la Fundación. Le había pedido a María que nos pusiera el link precisamente, que yo creo que está ahí, lo tenéis ahí. Sí, creo que lo ha puesto ella, pero bueno, sí, por si acaso... No. Tenéis el link en el chat donde podéis acceder directamente a la tienda, donde lo podéis comprar. El curso, como Nicole ha estado varios años en diferentes países en Latinoamérica, precisamente como dirigiendo empresas allí, en Brasil, pero no solo en Brasil, hay mucho contenido que está muy orientado a Latinoamérica. Y bueno, en sí lo que hace es una receta para exportar, teniendo en cuenta, bueno, pues cómo evitar todos los errores que se pueden cometer y cómo prevenir pasar por alto determinados puntos importantísimos para prepararse para exportar. O sea, es un curso realmente muy bien explicado que sigue de una manera docente muy gráfica y muy ordenada los pasos a dar en la exportación y bueno, pues que se puede adquirir directamente online a través de la página web de la Fundación, sin más, y que permite además luego pues una autoevaluación con unas preguntas para ver cómo se ha asimilado el contenido y por supuesto pues también ver diferentes vídeos que Nicola tiene en el canal de YouTube donde explica pues cosas como las que hemos visto hoy en esta mesa redonda. Es un curso realmente bastante práctico que está muy por encima en ese aspecto de los manuales que están fenomenal, pero son más teóricos y van más pues a gente un poco de alguna manera que lo que quiere es entender la internacionalización, pero no ponerla en marcha. Esto es un curso básicamente para empresarios. Pues únicamente, pues como ha dicho Miriam, lo que hay que hacer las personas interesadas, acceder a través de la página web de Women for Work, que es womenforwork.org, en el apartado de cursos, curso a la exportación, y ahí, a partir de ahí plantearse que esto es una inversión y que, como ha dicho Nicola, lo primero que hace es ahorrarnos, nos ayuda a reducir costes y sobre todo a tener éxito en la internacionalización y a partir de ahí a crecer. Y bueno, yo creo que con esto y sabiendo pues un poco, haciendo un resumen de todo lo que se ha hablado en esta mesa a lo largo de esta hora y media al final, que habíamos hablado de una hora y al final nos hemos extendido una hora y media, eso es muy positivo. Yo creo que la conclusión es que
exportar o internacionalizarse no es tan sencillo como pueda parecer a priori, que requiere planificación, participación, paciencia e implicación de todos los empleados y todos y cada de la empresa, y que no existe una única piedra filosofal para exportar o para internacionalizarse, sino que depende de los sectores, depende de la empresa y depende de los destinos. No sé si he hecho una buena síntesis, Miriam, Joaquín, Nicola. No, está... Sí. Yo creo que está... ha estado perfecta la síntesis. Y bueno, yo quería agradeceros a todos vosotros, ponentes, a tu moderación, Beatriz, que ha sido impecable. Y bueno, pues nos emplazamos a otras mesas con este contenido, bueno, más orientado hacia otras problemáticas también, pero sobre el tema de la internacionalización, que por supuesto es apasionante, ¿no? Sí. Coincido con mis colegas ponentes en este tema, porque entran todos los departamentos de la empresa, como hemos dicho, pero entra también muchísimo todo el tema cultural. Todo el tema cultural y las relaciones personales y la comunicación oral y digital en estos momentos, como ha dicho Joaquín. Efectivamente. Pues yo creo que con esto damos ya por cerrada esta interesante mesa, esta interesante jornada de tarde que hemos tenido, y como dice Miriam, nos emplazamos a la siguiente. Quedamos pendiente, Miriam, de que nos anunciéis fechas y bueno, pues poder encontrarnos de nuevo aquí para seguir hablando de internacionalización y de exportaciones, que se le da, como hablábamos antes en el off, a veces se le da poco espacio en los medios de comunicación porque es algo que parece que va bien siempre y parece que no es noticia, y sin embargo debería ser noticia, porque gracias a nuestras empresas exportadoras, gracias a las empresas que se internacionalizan, pues la economía va un poquito mejor de lo que nos amenazaban. Así que los datos, así que con esto, pues gracias a todos por asistir esta tarde, por dedicarnos su tiempo. Gracias, Miriam, gracias, Joaquín, gracias, Nicola, y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias a todos en nombre de la Fundación. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Miriam, Nicola, Beatriz. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Adiós, que tengáis buena tarde. Gracias.